La noticia más inesperada y aquella que causa tanto dolor al ser humano es la muerte. No aceptamos despedir a un ser querido. Nadie está preparado para despedir, pero también nadie está preparado para morir. La muerte causa tanto dolor, abre una herida tan profunda que solo cerrará cuando Cristo regrese. La muerte nos arranca tantas lágrimas. Y en fin, la muerte también es un misterio. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Sin embargo, quiero decirte algo. La muerte no es la mayor tragedia en la vida. La mayor tragedia es morir sin Cristo. Bienvenido. Está comenzando tu programa de Biblia Fácil. Y estoy con Biblia en mano para hablar sobre uno de los temas que nos causan dolor, pero sabemos que en algún momento lo vamos a enfrentar. Probablemente esté hablando para alguien que perdió un ser querido hace poco tiempo y aún está en el proceso de duelo que no puede superar. Estás llorando día y noche por esa persona. No has superado, hay un vacío enorme. Hoy queremos traer esperanza a través de la palabra de Dios. ¿Estás preparado? Toma tu Biblia. Vamos a orar juntos y junto a este lindo grupo de personas vamos a estudiar este fascinante tema que es sobre la muerte. ¿Oramos? Querido Dios, queremos colocar nuestra vida en tus manos y queremos pedir que tu Santo Espíritu hoy nos dé consuelo a través de tu palabra, que tus promesas nos fortalezcan, que nuestras lágrimas puedan caer en el lugar correcto, que es a tus pies, cuando tengamos que enfrentar la muerte, el dolor o la despedida de un ser que amamos. Llena de esperanza nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, hablar de muerte es algo que no nos gusta, ni pensar ni hablar. La muerte es el mayor intruso y el mayor dolor que trajo el pecado. No fuimos creados para morir. Es por eso que nos resistimos a morir. Fuimos creados para la vida. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó acerca de la muerte? Hay una cosa que es cierta. Queramos o no, un día la vamos a enfrentar. Ya sea nosotros o sea un ser querido. Lo triste y lamentable es que nadie sabe cuándo. Nadie sabe cuándo es su última foto. Nadie sabe cuándo es su última pelea, su última sonrisa. Nadie sabe cuándo es su último buenas noches o su último buenos días. Miles de personas hoy salieron diciendo hasta la noche y hoy nunca más regresarán. Miles de personas hoy se acostarán diciendo hasta mañana y no más despertarán. ¿Por qué nosotros no aceptamos la muerte? Porque no fuimos creados para eso. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto en eternidad o ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué lindo. ¿Sabes por qué nosotros no aceptamos la muerte? Porque en nuestro corazón tenemos el deseo de eternidad. Fuimos creados para la vida, no para morir. Es por eso que los seres humanos nos aferramos a la vida. Cuando creemos o pensamos que nos vamos a morir, nos aferramos a vivir. Por eso es que invertimos todo, gastamos todo por sanarnos, por recuperarnos, porque queremos vivir. Y aun cuando nuestros días sean malos, queremos seguir viviendo. A menos de que haya alguna enfermedad que afecte nuestra mente, ¿verdad? Donde el ser humano desee la muerte. Pero en otras circunstancias, fuimos creados para la vida. Todos hemos visitado un cementerio por alguna razón. Yo visito muchos cementerios, hago algunos funerales. Consolar a la familia no es fácil. Sin embargo, tampoco es fácil ver en un cementerio tanta cruz pensando que tú pudiste haber sido uno de ellos. Cuando yo veo una cruz, al pie de esa cruz no está enterrado solo una persona. Está enterrado sueños, proyectos, el corazón de una familia. Sobre todo está enterrado decisiones postergadas. Porque miles de esas personas por un poquito no se salvaron. Porque rechazaron el último mensaje que recibieron. Nadie sabe cuándo es la última oportunidad. Yo siempre digo a las personas, mientras tengamos vida tenemos oportunidad. Pero nadie sabe cuándo es la última.
Nadie sabe cuándo es el último mensaje, el último llamado, la última vez que el Espíritu llama. Nadie sabe. Por eso la necesidad de poder vivir cada día como si fuese el último día de nuestra vida equivale para tener buena relación con Dios y buena relación con nuestros semejantes. Vive como si hoy fueses a morir. Tenemos el deseo de eternidad en el corazón. La muerte para unos es una coma, mientras que para otros es un punto. De acuerdo a este concepto se vive la vida. Aquel que dice con la muerte se acaba todo, vive como quiera, porque solo tiene una corta vida para vivir. Pero aquel que sabe que la muerte solo es una pausa, porque luego va a resucitar, vive de otra manera. ¿Por qué? Porque sabe que la muerte no es un punto final. La muerte es una pausa, porque un día va a resucitar. De ese concepto depende nuestra vida. La muerte también envuelve un misterio, porque la mayor pregunta es ¿qué sucede cuando una persona muere? Los registros más antiguos lo encontramos de los egipcios, con las grandes pirámides egipcias, donde eran enterrados los faraones y la forma que tenían las pirámides y las cosas que enterraban allí demostraba de que ellos ya tenían un concepto sobre la muerte. Por ejemplo, los egipcios creían que cuando uno muere o el faraón moría, el faraón iniciaba un peregrinaje hasta encontrar la inmortalidad y encontrarse con los dioses y convertirse en un dios. Por eso es que para ellos un faraón era el hijo de Dios. Y es por eso que les enterraban con sus enseres, les enterraban con comida, con sus siervos, porque ellos creían de que ellos iban a una lucha constante hasta encontrar la inmortalidad. Pero esto no es bíblico. Esto es paganismo. Era el concepto que ellos tenían. Lamentablemente el concepto de Egipto influyó mucho en los griegos. Y los griegos desarrollaron otro concepto de muerte. Por ejemplo, para los griegos, una persona que moría iba al Hades, ¿verdad? Iba a la sepultura, pero los buenos tenían un lugar y los malos tenían otro lugar. Además, los griegos desarrollaron una filosofía que hoy se proclama en las iglesias. Me da tanta tristeza cuando yo veo a alguien pensar de que cuando uno muere algo sale del cuerpo, porque eso no es Biblia, eso es filosofía griega. Quien desarrolló aquella filosofía de que cuando una persona muere, algo sale, y ese algo que sale se llama alma, que se va a deambular, o se va al paraíso, o se va al purgatorio, o se va al infierno. Eso no es bíblico. Eso viene ¿de dónde? De Platón. Platón ya desarrollaba una filosofía. Otros piensan que una persona va a un camino de luz para reencarnarse, y se reencarna. Otros piensan que el espíritu sale y él es inmortal. Miren cuán astuto es el diablo. El diablo le dijo a Adán y Eva, coman del fruto, no morirán. ¿Qué cosa les había dicho Dios? Morirán. ¿Qué cosa dijo el diablo? No morirán. Préstenme atención. El primer mensaje diabólico fue, no vas a morir. ¿Correcto? Fue el primer sermón, no de Dios. ¿De quién? Del diablo. Miren cómo está disfrazado hoy. Una persona muere, pero no muere en sí, porque algo sale que sigue viviendo. Eso no fue ni siquiera filosofía griega. Eso vino desde el jardín del Edén con la primera propuesta del diablo. Es decir, la muerte no es muerte en sí. Quien muere, no muere en sí. Porque es verdad que mueres, pero algo sale. Quiere decir que sigues vivo. Y nosotros hemos entendido que nadie tiene inmortalidad en el pecado. Seremos inmortales ¿cuándo? Cuando Cristo regrese y nos transforme. Pero la mentira del diablo hoy está disfrazada. Infelizmente, miles de personas creen en eso. Platón, ¿qué cosa pensaba? Que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Interesante la filosofía griega. Y más bien decía que cuando el ser humano muere, el alma o el espíritu sale y el espíritu que es bueno va a un lugar bueno. Y el cuerpo va a la sepultura, a descomponerse. Él decía, el cuerpo es la prisión del alma. Ojo, eso no es Biblia. ¿Qué cosa es? Filosofía.
Nosotros sabemos que los griegos influenciaron mucho, especialmente en nuestro mundo occidental. Ahora presten atención. Lamentablemente en muchas iglesias no se predica Biblia sino filosofía griega, por el concepto que se tenga sobre la muerte o qué sucede cuando una persona muere. Ahora, Hollywood con sus películas nos muestra que la inmortalidad es real. ¿Ya vieron ustedes? Incluso sesiones espiritistas están basadas ¿en qué? En que la persona no murió, sino que está en algún lugar. ¿Comprenden? Eso es espiritismo. Y no me digan que el espiritismo forma parte del cristianismo. Pero cuando uno cree que el alma sale, ¿qué cosa está creyendo? Está creyendo que yo puedo comunicarme con los muertos. Y según Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, comunicarse con los muertos es abominación a Jehová. ¿Por qué es abominación? Porque no te estás comunicando con un ser que perdiste. Es Satanás mismo quien está tomando la forma para hacerte creer. Por eso que hay personas que dicen, no, yo lo vi, hay apariciones, yo escuché su voz y era igualita. ¿Ustedes recuerdan que un día Saúl fue a una pitonisa de Endor, a una bruja, y le dijo, quiero que me hagas venir a Samuel? Y la bruja le dijo, yo veo espíritus que suben. ¿Cómo que suben de la tierra? Y dice, sí, y le dio las características, a él es a quien yo busco. La sesión espiritista ya viene desde muy antes. Es por eso que Dios prohibió a su pueblo y le dijo, ustedes no consultarán a los muertos. Y en su palabra nos dejó claro cuál es el estado de los muertos. Ahora fíjense una cosa. El primer sermón de Satanás fue, no morirás. Y ese sermón diabólico, lamentablemente, se está predicando. Se cree a través de tradición, a través de filosofía, o a través de predicaciones incluso de algunos. No vas a morir. Cuando alguien muere, no muere. Su alma sale. Está en el cielo, mirándonos desde el paraíso. O está en el tormento, está sufriendo. Yo ya visité a una mujer hace años que lloraba y decía, pastor, dígame por favor, ¿dónde está mi hijo? Mi hijo no era bueno, yo tengo pesadillas, mi hijo me dice que está en el infierno. Le digo, ¿de dónde sacas? Eso es lo que sueño. ¿Y de dónde? Tú tienes que creer en un sueño. Tu sueño muchas veces es el reflejo de tu creencia. Pero tú tienes que ir a la Biblia y la Biblia te saca de esa esclavitud. Ahora fíjense, para entender la muerte tenemos que comprender primero la vida. ¿Qué es la vida? Para entender la muerte, hay que entender la vida. El libro de Génesis capítulo 2, versículo 7 dice así: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Présteme atención acá. La palabra alma viene del hebreo nefesh. ¿Qué cosa es nefesh? Nefesh significa vida, persona, ser vivo. Eso es en el idioma original. Nefesh, vida, persona, un ser vivo. La palabra espíritu es la palabra ruah. Esa es la palabra en hebreo, ruah. ¿Qué significa ruah? Aliento, vida. ¿Correcto? Aliento, soplo, vida. Eso es ruah. ¿Cómo Dios formó al hombre? Del polvo de la tierra y sopló ruah, aliento de vida. Entonces el hombre vino a ser ¿qué cosa? Vino a ser un nefesh. ¿Qué cosa es nefesh? Un ser vivo, un alma. ¿Cuál es la diferencia en el asunto de creencia sobre que el ser humano es un alma y tiene un alma? Miren, la diferencia es grande. La filosofía griega dice, el ser humano tiene un alma. Por eso que cuando muere, el alma sale. Eso dice la filosofía. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el ser humano tiene un alma. La Biblia dice que el ser humano es un alma. ¿Encuentra la diferencia? Mientras que los griegos decían, tiene, porque cuando muere sale el alma. La Biblia dice, no, tú eres un alma. Tú eres un ser vivo. Y la diferencia es grande, porque una vez más, aquí les voy a hacer recordar en la primera lección que vimos, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que pensar que la Biblia no fue escrita en nuestro contexto cultural. Para los hebreos,
alma, no habría problema. Por eso es que ellos decían alma, alma. Cuando a un hebreo le decías alma, él pensaba en un ser humano. Pero cuando un occidental, que somos nosotros, leemos alma, ¿qué cosa pensamos? Ah, alma es algo que sale. Eso no es bíblico. ¿Eso qué cosa es? Filosófico. Ya que hay una batalla entre la filosofía y la Biblia. ¿Correcto? Ahora fíjense, entonces, en conclusión, Dios hizo un alma. El ser humano es un alma. El ser humano no tiene un alma, sino es. Tú eres un alma. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Aquí voy a poner una ilustración. ¿Qué cosa es la vida? Es como una lámpara más electricidad. Polvo de la tierra más soplo de vida. ¿Qué cosa es? Un alma viviente. Entonces, cuando yo aquí separo, ojo, separo al foco de la electricidad, desaparece la luz. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se fue la luz? A ningún lado, desapareció, se acabó. Pero cuando yo uno soplo de vida más polvo de la tierra, ¿qué cosa aparece? La lámpara, o sería esto, una persona, un alma viviente. Por eso es que la Biblia declara así. La fórmula de la muerte es polvo de la tierra menos el soplo de la vida. Si para que el ser humano venga a la vida, Dios juntó el polvo y hizo un ser humano, sopló en su nariz y fue un alma, cuando una persona muere, el cuerpo ¿a dónde va? A la tierra porque es polvo y el ruah, aliento de vida, vuelve a Dios. ¿Qué cosa quedó? Nada. El cuerpo se hace polvo y el aliento de vida, ¿dónde está eso? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vamos a la Biblia. Miren, la Biblia es tan clara. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. 12:7. Dice así. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está hablando de la muerte. El capítulo 12 de Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador cuando eres joven, le dice. Y termina el texto diciendo, antes que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios. ¿De qué está hablando? De la muerte. Entonces, cuando uno muere, ¿qué sale? No sale nada. No hay nada deambulando. El cuerpo se descompone y se hace polvo hasta el día de la resurrección, cuando Dios una vez más dé el soplo de vida para que todos los muertos puedan resucitar. Sí, Wilfrido. El espíritu que vuelve a Dios, que pertenece a Dios obviamente, pero, o sea, que yo soy espíritu, o sea... No, el espíritu es la vida que tienes, porque nosotros tenemos un cuerpo por el cual somos formados y el espíritu es el respirar, es el aliento de vida que le pertenece a Dios. Espíritu en la Biblia también menciona la parte interna del hombre, emociones, sentimientos, es la vida en sí, la vida misma. A eso se refiere espíritu, que cuando el hombre muere, eso termina hasta el día de la resurrección, porque eso regresa a Dios. El sentido de regresar a Dios es porque Dios es el autor de la vida. ¿Correcto? Muy bien. Yo aquí coloqué una caja. ¿Ya? Esta caja tiene dos cosas. Uno, 4 tablas y aquí para unir clavos. ¿Correcto? Entonces, si yo junto 4 maderas, 4 tablas, y los uno con el clavo, ¿qué cosa forma? Una caja. Un día yo no quiero caja. Agarro el martillo, saco los clavos. Al sacar los clavos a un lado y la madera a otro lado, ¿dónde se fue la caja? No existe. Ya no es más caja. Al unir las tablas con los clavos, ¿en qué se convierte? En caja. Al separar los clavos de las tablas, ya no hay caja. Ese es el ser humano. Soplo de vida, cuerpo, polvo de la tierra. Ese es el concepto bíblico sobre la muerte. Por eso tenemos que leer la Biblia no con el concepto filosófico o concepto griego, sino con el concepto bíblico. Según la Biblia, miren, el ser humano es mortal o inmortal. Ezequiel 18:4 y el versículo 20. Maribel, por favor, puedes leer.
He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecaré, esa morirá. Muy bien. Puede leer el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gracias, Maribel, allí por leer el texto. Dios está dando una advertencia clara. Nadie va a llevar la culpa del otro ni la iniquidad del otro. Pero también dice, el alma o la persona que pecare, esa morirá. ¿Qué cosa decía Satanás? No morirás. ¿Qué cosa dice Dios? Sí morirás. Entonces, nosotros decidimos a quién creer, a la serpiente o a Dios. ¿Correcto? Creemos lo que dice una película o lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia realmente es lo que dice la filosofía. Eso es una cuestión ya de decisión personal. Sin embargo, nuestra cultura, nuestras tradiciones, lamentablemente están basadas en el paganismo y no en la Biblia. Y es por eso que tenemos un concepto equivocado sobre la muerte. La Biblia es clara y dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si alma es una persona, y si una persona cuando muere, muere de verdad, no hay nada que salga. ¿De dónde viene la idea entonces que cuando una persona es buena va al paraíso, la otra va al tormento o la otra va a un lugar que se llama purgatorio? Y con una oración yo puedo sacarlo del purgatorio. Miren qué peligroso es eso. Porque si a mí me salvan de muerto, ¿para qué me voy a arrepentir de vivo? Y la salvación no es un asunto de que alguien me salve o la salvación no es un asunto de que yo me salvo por la oración de alguien. Yo me salvo por mi elección, porque yo acepto a Jesús. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros aceptamos la filosofía, abrimos la puerta para el espiritismo, comunicación con los muertos, para pensar en tantas otras cosas que no tienen un fundamento bíblico. ¿Cuándo los salvos recibirán el don de la inmortalidad? Esto ya leímos en el capítulo anterior. 1 Corintios 15 dice, cuando se toque la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, incorruptible significa sin defecto, perfecto, correcto, van a resucitar. Y allí dice, cuando esto corruptible sea vestido de incorruptible y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Quiere decir que antes de la venida de Cristo no existe inmortalidad. La inmortalidad aparece cuando Cristo regrese en el momento de la transformación o glorificación como nosotros hemos hablado. Allí recién lo mortal se vuelve inmortal. Ahora, si recién se vuelve inmortal cuando Cristo viene, entonces ¿de dónde nace la idea de que algo sale y continúa viviendo? Tenemos que tener mucho cuidado aquí con eso. Además, si las personas que mueren van al cielo como recompensa, ¿dónde queda el texto que Jesús recién viene a recompensar? O si ellas ya están en el cielo, ¿a quién va a venir a resucitar? No tiene lógica, no tiene sentido alguno. Ahora fíjense, y de allí viene la promesa, ¿verdad? Y cuando este corruptible o esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Maravilloso. Ahora, ¿qué sucede después de la muerte? Ahora sí, ¿a qué comparó Jesús la muerte de Lázaro? Todos conocemos la historia de Lázaro. Amigo de Jesús, para darnos cuenta que los amigos de Jesús también pasamos por dolor. Vamos al libro de Juan capítulo 11, todos en Juan, capítulo 11. Vamos a descubrir una verdad aquí extraordinaria. Le dan aviso a Jesús que su amigo está enfermo y él a propósito no va. Y va después que Lázaro está 4 días en la sepultura. Ojo, no es que murió, probablemente esté medio vivo, ¿no? No, 4 días está ¿dónde? En la sepultura. Cuando ve la hermana de Lázaro, a Jesús le hace un reclamo y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Vamos a leer entonces, miren, 11, el versículo 24. Versículo 23, ¿está bien? Dice así, Jesús le dijo,
tu hermano resucitará. ¿Quién está diciendo? Jesús. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En la resurrección, en el día final. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice la Biblia? No le está diciendo, Señor, mi hermano, déjalo, está en la gloria, porque como era tu amigo ya se fue al paraíso. No, va a resucitar. Él no ha ido a ningún lado, Él está en la sepultura y va a resucitar, ¿cuándo? En el día final. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesús, inmediatamente después, ¿qué cosa iba a hacer? Un milagro. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro porque él duerme. Es la referencia donde Jesús, a aquellos que mueren en Cristo, ¿cómo los llama? Solamente están durmiendo. ¿Por qué durmiendo? Aquí viene la enseñanza. Cuando uno duerme entra en un estado de inconsciencia. Entonces los muertos nada saben, dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Ya no participan de nada, está en un estado de inconsciencia. Ellos pueden estar polvo 1000 años, pero para ellos no pasa el tiempo. Murieron en el año 1000. Abre los ojos, para ellos no pasó el tiempo. Han pasado más de 3000 años y para ellos no pasó el tiempo, porque la muerte es un estado de inconsciencia. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Hoy estamos hablando sobre la muerte. Tenemos muchos otros aspectos para contar. No cambies el canal y estamos de regreso. Escríbenos ahora. Si vives en Sudamérica recibirás el curso en formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital, pero disfruta de estas fascinantes enseñanzas de Jesús. Estamos hablando acerca de la muerte y un hecho particular que ocurrió en el ministerio de Cristo y se considera el mayor milagro que Jesús hizo, es la resurrección de Lázaro. Nadie podía negar su muerte, 4 días en la sepultura. Ahora fíjense una cosa, cuando Jesús va, le dice, o dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarlo. Sus discípulos les dice, Señor, deja que despierte. Pero Jesús decía esto de la muerte y ellos pensaron de que hablaba de reposar del sueño. Les estaba diciendo que cuando la muerte es comparada a un sueño, es porque está hablando que un sueño, cuando uno está durmiendo, entra en un estado de inconsciencia. Uno duerme 10 de la noche, despierta 5 de la mañana, parece que el tiempo no pasó, obviamente. Así es la muerte. Entonces, Jesús dice, es como un sueño, Él está durmiendo, está inconsciente. Entonces no da la idea de que se fue a disfrutar, está atormentado, está en el purgatorio, está haciendo... No, está en un estado de inconsciencia. Además, Marta le dice, yo sé que mi hermano resucitará. No le está diciendo, mi hermano ya está en el paraíso disfrutando. ¿Correcto? Vamos a ver algunas otras cosas. Miren, otra cosa. Lázaro cuando salió, él no contó, mire, Señor, estuve en el paraíso. Nadie. Él venía de la muerte. Otra cosa. Cuando Jesús llama a Lázaro, ¿saben qué cosa le dice? Lázaro, sal. Ojo. No le dice Lázaro, baja. No le dice Lázaro, sube. ¿Qué le dice? Sal. ¿Entiende lo que Jesús está diciendo? Porque si Lázaro hubiese estado en otro lugar, ya disfrutando en el paraíso, Lázaro baja, hubiese dicho Jesús, sal. Porque un muerto, el cuerpo vuelve al polvo y el aliento al autor de la vida y no hay nada fuera de ello. ¿Correcto? Ahora fíjense, ¿cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Salmo 6:5 dice, en la muerte no hay memoria. En el Seol, Seol es sepultura, ¿quién te alabará? Nadie, ¿correcto? Ahora, Eclesiastés 9:5, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben.
no tienen paga, su memoria es puesto en olvido. No saben nada, no participan de nada. Ah, no, yo me comuniqué con fulano de tal. No es esa persona. Cruzar la línea del espiritismo es hablar con el mismo demonio. Satanás puede tomar la forma humana, hacernos escuchar las voces de nuestros seres queridos para atraparnos en esta grande mentira sobre la inmortalidad del alma. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Dios dijo en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo vas. Y allí Salmos 146 dice, sale su aliento y vuelve a la tierra. Miren esta expresión, sale su aliento, vuelve a la tierra. En ese mismo día perece todo. No hay más acción, no hay más actividad. Esto es Biblia, esto no es filosofía. Por eso el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, 10 al 12, Dios condena la práctica de comunicarse con los muertos. Allí dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque esto es abominación para con Jehová. ¿Por qué es abominable? Porque tú estás yendo a un terreno oscuro y prohibido. El libro de Isaías capítulo 8, versículo 19, ¿qué cosa dice? ¿Consultará el pueblo a los muertos en lugar de consultar a su Dios? Entonces, aquí yo voy a responder una pregunta que muchos se pueden hacer. Si no existe un alma sufriendo, ¿por qué Jesús contó la parábola del rico y Lázaro? Que eran dos personas que cuando murieron, uno fue a la gloria y el otro se fue al tormento. ¿Han escuchado ustedes esa parábola? Hoy vamos a responder. Correcto, vamos a abrir la Biblia, Lucas. Vamos al libro de Lucas capítulo 16 y ahí está la historia que Jesús contó, porque esto para muchos dicen, no, está equivocado, porque aquí Jesús está diciendo. Está en el capítulo 16 de Lucas, quédense allí porque les voy a decir algunas otras cosas interesantes. ¿Está bien? Lucas 16, ¿están todos ahí? Muy bien, presten atención acá. Recuerdan que en el primer capítulo yo les dije que cada género de la Biblia tiene una manera de ser interpretada. Por ejemplo, la poesía se interpreta de una manera, la profecía de otra manera. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Quiere decir que el ser humano es oveja? No, es una metáfora. Eso es poesía. Pero cuando en Apocalipsis dice, el león de la tribu de Judá vino para vencer, eso es profecía. Y es un símbolo que se está usando para representar a ¿quién? A Cristo. Nosotros tenemos que ver qué parte de la Biblia estamos tocando. Cuando es una epístola, por ejemplo, el apóstol Pablo, algunas veces parece que él está atacando la ley, pero cuando leemos toda la carta, él no está atacando la ley, está atacando el legalismo. La salvación no es por la ley, sino por la gracia. Tenemos que comprender el contexto. Ahora fíjense, Lucas capítulo 16, desde el capítulo 15, Jesús viene contando parábolas. Cuando leemos una parábola, Jesús no quiere, o Jesús no estaba colocando una doctrina. Presten atención acá. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, cuando Jesús contó la parábola del buen sembrador, ¿cuál era la intención de Jesús? Ver que no todos son receptivos de la misma manera a la palabra de Dios. Pero si alguien dice, aquí Jesús contó que las aves vino y lo comieron, entonces yo voy a hacer mi teología. ¿Qué significan aves? ¿Cuántas aves eran? ¿Para qué te vas a detener? El propósito de la parábola no era ver cuántos animales comieron la semilla, sino era que algunos corazones no son receptivos a la palabra. Además, en las parábolas de Jesús, escúcheme aquí, Jesús contó parte de la vida cotidiana con elementos reales y también contó parábolas, ojo, con elementos ficticios. ¿Quieren para hacerles un ejemplo?
La parábola de aquel rey que invitó para las bodas de su hijo. ¿Eso era real? No, eso era una historia. ¿Qué ser humano puede rechazar la invitación de un rey? Díganme. ¿Quién puede rechazar? Pero Jesús contó una parábola usando un elemento ficticio para enseñar una lección. Que Él es el rey y Él siendo el rey, el ser humano se atreve ¿a qué? A rechazar la invitación. Comprenden que una parábola solo tiene lecciones, no doctrinas. Comprensible hasta ahí. Capítulo 15, parábola, oveja perdida, moneda perdida, el hijo pródigo. Capítulo 16, mayordomo infiel. En el capítulo 16, allí encontramos entonces la parábola del rico y Lázaro. ¿Correcto? Vamos a ver algunos detalles. Miren, ve. Si nosotros tomamos esta parábola con detalles literales, vamos a caer en serios problemas. Y hoy vamos a descubrir por qué es que Jesús no está tratando del estado de los muertos, sino quiere dar una lección a su pueblo. Número 1. Si nosotros decimos que la parábola del rico y Lázaro es literal, también tenemos que decir que la parábola del mayordomo infiel es literal. Parábolas son historias que traen una lección. Número 2. Jesús dice en Mateo 5:17, no he venido para anular la ley de los profetas. ¿Qué cosa es la ley? Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Qué cosas son los profetas? Los profetas del Antiguo Testamento. Si Jesús hubiese enseñado que hay vida después de la muerte, entonces estaría anulando la ley y los profetas. ¿Comprende? Y ya les dije que en el pensamiento hebreo, alma no es lo que en el pensamiento occidental se cree. Número 3. Dice, miren lo que dice, vamos al capítulo 19, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había un mendigo llamado Lázaro, estaba echado en la puerta de aquel, estaba lleno de llagas, ansiaba saciarse de migajas que caían de la mesa del rico. Los perros venían y le lamían las llagas. Ojo, ya da para ver que esto es irreal. ¿Correcto? Otra cosa. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Gritando le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro males. Ahora él está consolado aquí y tú atormentado. Además, todo esto, hay una gran cima entre nosotros, de manera que los que quieren pasar aquí no pueden y los que quieren ir para allá tampoco pueden. Entonces le dijo, te ruego que le envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen que le oigan a ellos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque se levante uno de los muertos. Por ahí está la lección, pero luego les explico. Comprendimos la historia. ¿Qué sucede? Miren, vamos a ver detalles. ¿Por qué supuestamente, si nosotros lo tomamos literal, vamos a encontrar varios problemas aquí? Primer problema, el pobre se fue al cielo, no porque se arrepintió, sino porque lo pasó mal en la tierra. Así dice. Entonces significa que aquellos que lo pasan recontra mal, ya están salvos. Y aquellos que le pasan bien en la tierra, ya están perdidos. ¿Eso es un concepto bíblico? No. ¿Se dan cuenta que la parábola no tiene esa lección? Número 2. ¿En qué parte de la Biblia dice que existe el seno de Abraham? No hay. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, encontramos a Abraham como padre de la fe en la lista de héroes de la fe, dice que todos ellos murieron sin haber recibido su recompensa. Quiere decir que no hay nadie en el seno de Abraham, porque incluso Abraham está descansando en su tumba. Hebreos capítulo 11, versículo 39. ¿Correcto? Porque dice que estaba en el seno de Abraham. Otra cosa, cuando dice que ambos se miraban, porque el rico le miraba al pobre que disfrutaba y el pobre miraba cómo el rico sufría. Eso quiere decir, ojo, si lo tomamos literal, quiere decir que en la eternidad vamos a estar mirando cómo sufren nuestros parientes. Eso sería una eternidad maravillosa. Y lógico. Porque dice, uno miraba al otro. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta.
Si supuestamente cuando uno muere, el alma sale, ojo, estoy diciendo supuestamente, el alma no es el cuerpo, ¿verdad? Porque para algunos piensan, el alma es algo que, bueno, no tiene alguna cosa, pero el cuerpo está en la tierra, el alma sale. ¿Por qué aquí en la historia el alma tenía lengua? Tú no estás hablando de alma. ¿Están comprendiendo? Entonces, Jesús no está colocando aquí la doctrina del estado de los muertos. Esta es una parábola, ¿correcto? Además dice que la recompensa lo va a dar cuando Cristo venga. ¿Eso no dice la Biblia? Correcto. Otra cosa. ¿Qué cosa es lo que Jesús quiso enseñar? Cuando uno muere, el destino está definido. Nadie puede pasar de un lado para otro. Nadie te salva de muerto. Número 2. Aquel mendigo pobre que murió y aquel rico Lázaro que consideraba padre a Abraham, ¿saben a quién representaba? A la nación judía. Ellos tenían como padre ¿a quién? A Abraham. Y ellos creían que ya están salvos porque tienen tantas bendiciones, porque tienen como padre a Abraham. Pero ellos menospreciaban a los gentiles. Los gentiles aquí representarían los mendigos. Pero sucede que en el día final dice que más bien los mendigos, o sea, los gentiles aceptaron a Jesús y más bien aquellos que tenían tanto privilegio se perdieron. Otra cosa, allí le pide, por favor, anda a mi familia, diles que por favor se arrepientan. Présteme atención aquí. Jesús lo que está diciendo es así. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que alguien de los muertos resucite? Si ni siquiera a mí me escuchan. ¿Comprenden las lecciones que está dando para quiénes? Para el pueblo. Además, allí cuando Jesús dice, tienen a las Escrituras, y si no escuchan a las Escrituras, entonces tampoco irán si alguien se levanta de los muertos. Otro puede decir, pastor, ¿y por qué Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Recuerdan? Hay otro que dice, entonces el ladrón está en el paraíso. Espera un momento. El ladrón no está en el paraíso. ¿Por qué razón? Jesús le prometió, de cierto te digo hoy, estarás. ¿En qué tiempo está? Conmigo en el paraíso. Cuando vamos a Juan capítulo 20, dice que Jesús resucitó y una mujer llamada María quiso abrazarlo y le dijo, no me toques. ¿Por qué le dijo no me toques? Porque todavía no he subido. Entonces, si el ladrón se fue ese mismo día, ¿que el ladrón se fue solo y Jesús se quedó? Jesús hizo la promesa ese día, que Él estaría por la eternidad. Ahora, ¿por qué Jesús contó esa historia? Porque ya había una historia rabínica que se llamaba el hijo de Mayán. Es decir, para los que estaban escuchando, esta era una historia conocida, muy conocida. Jesús solamente adaptó aquella historia que ya circulaba entre ellos y le puso un diálogo. Allí los rabinos contaban, allí de que un rico murió y todo el pueblo se fue a su velorio. Y un pobre murió y nadie se fue. Y ahí los discípulos decían, ay, pobrecito, decía. El rico hasta cuando muere tiene bendiciones y el pobre hasta cuando muere está en maldiciones. Y el rabino, ¿qué cosa decía? No, pero resulta que aquel que no era apreciado por el pueblo un día está en el paraíso y el otro está sufriendo. De esa historia que era conocida, y de paso, esa lo heredaron de los egipcios, solamente los judíos lo adaptaron, de allí tomó Jesús para enseñar otras lecciones espirituales. Ahora en la Biblia aparece la palabra infierno, como la palabra sepultura o Hades, Tártaros o Sheol, como sepultura. ¿Correcto? Cuando se habla de infierno se está hablando de sepultura. No se está hablando de un lugar de tormento. Ahora nuestra mayor garantía es que un día Jesús venció la muerte. Y si Él venció la muerte, Él puede traernos vida. Apocalipsis 1:18 dice, yo tengo el poder, yo tengo las llaves de la muerte. Queridos, la muerte no es una tragedia. La tragedia es elegir la muerte en vida. Es decir, morir sin Cristo. El último enemigo vencido será la muerte.
Un día diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y saben qué cosa es lindo? Que la muerte no tiene la última palabra. La muerte también tiene sus días contados. Y un día la muerte acabará. Hoy cuando visitamos un cementerio vemos tantas personas que tuvieron probablemente oportunidad de salvarse y se perdieron porque no aprovecharon la oportunidad en vida. Yo no sé si todos los que estamos aquí extrañamos a alguien que ya no está con nosotros. Hace un par de años, cuando yo estaba grabando Biblia Fácil, mi padre estaba en agonía. Cuando yo terminé de grabar la temporada, mi padre falleció. Yo no tuve oportunidad para despedirme de mi padre. No lo tuve. En ese viaje hasta llegar a casa, solo los recuerdos de todo lo lindo que se vivió, era todo lo que me quedó. Todo. Sin embargo, allí en el funeral, no pude experimentar la fe, la esperanza superior. Yo tengo la esperanza de que un día, si aquí nunca pude despedirme, un día lo abrazaré para contarle todo lo que mientras ella no está. Y es probable que tú también sufras por la ausencia de un ser. Probablemente estás con dolor en el corazón. Vi a los muertos en Cristo resucitado. ¿Cuántas madres nunca se despidieron de sus hijos porque lo perdieron en el nacimiento? ¿Cuántos hemos perdido, Señor? Cuando llegan las reuniones familiares y ese lugar vacío le pertenece a alguien que ya no tenemos. Nuestra mayor esperanza está que cuando Cristo regrese, un día esa persona va a resucitar. No importa si hoy tus lágrimas aquí son derramadas porque perdiste un ser querido. Quieres llorar porque estás seguro del sufrimiento. Vas a recibir consuelo si no te preparas. Llora en los brazos de Jesús. Coloca tu dolor en las manos de Jesús. Voy a invitar al Orquesta Arautos do Rei para cantar. A cantar una linda música sobre cómo las lágrimas forman parte de nuestra vida. Sin embargo, en medio de nuestro dolor, encontramos la mayor fortaleza de la vida, porque la mayor esperanza es Cristo. Coloca tu dolor en las manos de Dios. Déjate abrazar por sus promesas. Recuerda que la muerte no es el fin, es apenas una pausa, porque pronto vendrá y los seres queridos resucitarán. Piensa en eso. Tal vez toda tu fuerza se acabó. Tal vez tu gran dolor tan solo comenzó. Nadie conoce el mañana y nadie sabe qué vendrá. No sabemos si es tormento o huracán. La vida a veces nos sorprende con crueldad y nos enfrenta con la dura realidad. Pero una cosa te digo en plena aflicción, cuando no
no soportes más desilusión. Llora, llora, derrama así tus lágrimas. Llora tus angustias con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Aquel acostumbrado a perder, luchando sin cesar y sin poder vencer, aún existe esperanza, pues todo va a terminar. Por la fe espera solo un poco más, pues un milagro pronto puede suceder. Para aquellos que lo pueden comprender, que existe un Dios soberano para cada situación. Ven y descansa en ese Dios que todo ve. Llora, llora, derrama así tus lágrimas. Llora tus angustias con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Confía en el poder del Salvador. Confía en Jesús, en su amor. Un día entenderás, pues Él te explicará lo que no entendiste acá. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan, aunque ya sean muchas y crezcan como un río, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Si hoy las lágrimas forman parte de tu experiencia, tienes derecho a llorar. Las lágrimas limpian, nos ayudan un poco a aliviar aquel dolor que no podemos expresarlo de otra manera. Pero llora en el lugar correcto. Corre a Jesús. Él te dará esperanza, te dará consuelo. La muerte no tiene la palabra final. La muerte tampoco es un punto final. Es apenas una pausa. Por eso acepta a Cristo, entrega tu vida a Cristo, porque cuando llega la muerte, el destino también está decidido según las decisiones que ya hemos tomado en vida. Tragedia no es morir. Tragedia es vivir sin Cristo y morirse en Él. ¿Quieres entregarte a Cristo?
Acéptalo hoy en tu vida. Deja que Él cure tus heridas. Oramos. Querido Dios, abrázanos hoy. Cura nuestro dolor. Gracias porque tu palabra nos muestra tu verdad. Y hoy nosotros sabemos sobre el estado de los muertos, mas sabemos que la muerte nos causa tanto dolor. Queremos ser abrazados por ti, consolados por ti. Queremos que la esperanza pueda brillar en los momentos más oscuros de nuestra vida. Toma nuestro corazón, seca nuestras lágrimas y permite que un día podamos nuevamente abrazar a nuestros seres queridos que la muerte nos arrancó. Ayúdanos a prepararnos cada día para ese encuentro, en el nombre de Jesús. Amén.